Hola a todos y a todas, buenas tardes. Mi nombre es José Abasolo, soy el director del Seminario de Arquitectura y Etnografía y estamos hoy en la cuarta ponencia correspondiente a la sesión del martes por la tarde y bueno, tengo el placer de presentar a nuestro invitado de hoy, quien es Pablo Landa Ruilova. Bienvenido, Pablo. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto estar aquí con ustedes. Gracias, Pablo. Voy a leer una pequeña bio de Pablo. Pablo es director del Museo Experimental El Eco, un espacio dedicado al arte, la arquitectura y el diseño de la Universidad Nacional Autónoma de México. Ha curado exposiciones como Mario Pani Arquitectura en Proceso para el Museo de Arte Contemporáneo de Monterrey el año 2014, el Pabellón de México en la Bienal de Arquitectura de Venecia el 2016, Memoria de Acero, el pasado pletórico de Fundidora para Fototeca Nueva León del año 2019 y Atlas de Arquitectura Contemporánea en México para el Museo Amparo 2025. Desde el 2018 encabeza el proyecto Arquitectura Popular del Noreste y es autor del libro con el mismo nombre, 2019, y editor de un diccionario digital sobre tipologías, elementos constructivos y del paisaje en el norte de México. Es también fundador del colectivo Nuevo Norte, el cual conduce procesos de investigación y desarrollo de proyectos con y para comunidades migrantes en México, desde la arquitectura y el diseño. Bueno, no está más que decir, bueno, Pablo también es antropólogo y nos pone muy contento tenerte participando de este seminario porque hace tiempo que seguimos tu trabajo, este proyecto de la arquitectura popular del noreste. Así que bienvenido, Pablo. Pues muchas gracias pues disculpen un poco la tardanza para empezar. Estoy aquí en Ciudad de México en este momento con algunas complicaciones, pero ya sorteadas para arrancar y platicar con ustedes el día de hoy. Y bueno, me da mucho gusto que se realice un seminario sobre arquitectura y etnografía, porque es un encuentro necesario y urgente, tanto para, bueno, sobre todo para la arquitectura, ¿no? Para la etnografía, digamos que hay una gran tradición de pensar el entorno construido, el espacio. Para la arquitectura es muy urgente incorporar la visión de la etnografía. Y hoy les platicaré de un proyecto etnográfico, pero con un tanto experimental en su metodología, en su forma de trabajo, porque no fue o no ha sido que yo trabaje solo como etnógrafo en un contexto y lo haga de forma sostenida durante mucho tiempo, sino más bien surgió de una ausencia enorme en la investigación en México, que hay mucho trabajo sobre lo que se llama arquitectura vernácula. Yo he preferido llamarlo arquitectura popular en este contexto. Podemos platicar por qué, pero tiene que ver principalmente con que lo vernáculo en México se ha asociado con lo indígena. Y que normalmente hay como un énfasis en pensar a la arquitectura casi como un fósil, ¿no? Como algo que pertenece a una cultura lejana que se fotografía en blanco y negro y peor aún, se habla siempre de esto como una arquitectura que lleva en sí misma una gran sabiduría, que está bien, pero oscurece, desdibuja los otros aspectos de esta arquitectura, lo principal que desconoce es que es algo en transformación y que antes que nada antes de ser un objeto, antes de ser una evidencia, es un espacio habitado, vinculado a las formas de pensar y de actuar de una comunidad eh, y de una región, ¿no? Entonces, el proyecto surgió de la ausencia de investigación sobre este tema en el norte de México, ¿no? El norte de México
históricamente se piensa como un lugar de grandes ciudades, en el que no hay grandes poblaciones rurales, en el que todo ocurre a partir de procesos de industrialización y urbanización. Eh, y pues cuando empecé a investigar, a acercarme a este tema, descubrí que había grandes ejemplos de arquitectura vernácula que no se habían, o de arquitectura popular, que no se habían documentado y que no se habían pensado, ¿no? Entonces, lo que hice fue eh, formar un equipo de trabajo. A ver, aquí está, se adelantaron un poco las imágenes. Formé un equipo de trabajo en el que empezamos a visitar distintas comunidades y este equipo de trabajo siempre iba variando. Muchas veces eh, eran las mismas personas, pero en realidad han participado más de 50 personas en este proceso. Y siempre incluía a fotógrafos de distintas formas de hacer fotografía. Digamos que admitíamos distintas aproximaciones a la fotografía. En muchos momentos incluyó un geógrafo, incluía arquitectos siempre y me incluía a mí como antropólogo. Y lo que hacíamos básicamente era escoger una región y empezar a recorrerla y bueno, hacíamos siempre unas investigaciones preliminares de qué nos interesaba en cierta región, empezábamos a recorrerla y un poco como sucede en la etnografía, permitir que la gente con la que hablábamos nos fuera guiando, nos fuera permitiendo entender qué es lo que había que documentar, ¿no? Y digamos ahí la conversación con nuestros interlocutores se vuelve interesante porque hay esta noción de que lo que importa son las iglesias y las grandes haciendas y las ruinas de un acueducto. Y aquí era el tema de expresarles, comunicarles que lo que nos interesaba era su vivienda, ¿no? Lo que nos interesaba eran sus modos de habitar, ¿no? Y pues esto ha conducido en muchos de estos contextos a una revaloración de estos espacios como espacios dignos de investigarse, de narrarse, de reflexionarse, ¿no? Más allá de algo que la gente considera muchas veces pues algo a demoler, a superar, a transformar, ¿no? Entonces, bueno, este es un poco, esta foto la pongo porque es un poco una representación de pues, el trabajo etnográfico, el trabajo de diálogo con la gente que pues, permite llegar a estos espacios de la intimidad y pues interpretarlos, ¿no? Normalmente cuando un fotógrafo sale en México, me imagino que en otros países, a documentar la arquitectura rural o la arquitectura popular, acaban documentando ruinas, ¿no? Porque son muy fáciles de documentar, pero pues también dicen mucho menos de lo que pudiera decir un espacio así. Entonces, este mapa muestra los sitios que visitamos en el norte de México. Pueden ver que es un territorio vastísimo que comparte una extensa frontera con Estados Unidos, llega hasta el Golfo de México y casi llega hasta el Océano Atlántico en el Golfo de California. Pero estos eran un poco los estados, o sea, a mí me interesaba el norte, estos fueron los estados para los que había recursos, ¿no? Porque había una beca específica del gobierno de México que nos permitió hacer esto. Entonces, culturalmente no tiene tanto sentido, son en realidad al menos tres regiones culturales, pero pues había el recurso para manejar esto como una región administrativa y las cosas en naranja son los municipios que visitamos, ¿no? Algunos de ellos un día, algunos de ellos una semana, algunos de ellos en visitas repetidas, algunas comunidades regresamos 2, 3 veces para retomar alguna conversación, para documentar a mayor profundidad alguna casa. Entonces, bueno, pueden ver que hay una región en la que se concentran más visitas, porque yo vivía en Monterrey en ese momento, y eran lugares a los que podíamos llegar más fácilmente, pero en algunos casos hicimos viajes
de hasta 10 días, 2 semanas, que nos permitían ir parando en en distintos lugares más lejanos de nuestra base. Eh, y, y digamos, primero quiero hablar de una gran conclusión del proceso de trabajo y después hablaré de algunos casos específicos, de algunas cosas más puntuales. Pero una cosa que sucedió es que nos empezamos a encontrar este tipo de construcciones. Esta es una escuela pública construida en los años 30, es de adobe, con madera local, evidentemente. Había un programa federal para la construcción de escuelas rurales. En este caso ya la comunidad tendría como 5 o 6 habitantes, pero quedaba la memoria de que había sido una comunidad un poco más extensa, con mayor importancia en la región, a través de esta escuela, ¿no? Y aquí empezamos a identificar que pues estaban estos pretiles al frente, que esta tipología, si bien había sido construida por los propios habitantes de la comunidad, tenía ciertos elementos que permitían identificarla como un edificio público. Y lo mismo sucedía no solo con las escuelas, sino también con lo que se conoce como Salón de Acuerdos Ejidales. Y ahí fue cuando empezamos a entender que muchas de estas comunidades se habían conformado en México a partir de la reforma agraria, ¿no? Entonces, no había manera de imaginar que esta arquitectura que estábamos documentando fuera una arquitectura que siempre estuvo ahí, que era una arquitectura indígena, prehispánica, porque las comunidades y sus instituciones se habían formado mayormente en los años 30, ¿no? La reforma agraria lo que hizo en México fue dividir enormes latifundios centrados en haciendas como centros de producción, en los que la población era pues, población en movimiento, era población nómada que llegaba a trabajar en la hacienda en lo que llaman en algunas regiones del norte en la época de las bonanzas, ¿no? Cuando estaban eh, eh, la cosecha y después se iban a otro sitio, ¿no? Entonces no había realmente grandes centros de población. Cuando se dividen estos grandes latifundios en pequeñas propiedades, y estas pequeñas propiedades son de propiedad común a partir de la reforma agraria de 1936 en México, y se forma un nuevo tipo de comunidades que se llaman ejidos, ¿no? Y estos ejidos pues tienen, digamos, estas instituciones. Y lo que pasó un poco aquí lo ilustramos para un libro que hicimos, digamos, las iglesias de las haciendas o eran como el centro de la actividad social y ritual de estas comunidades. Y como la reforma agraria ocurrió en el contexto de un México muy secular, agresivamente secular, incluso anticlerical, pues lo que hace es que estas escuelas públicas que imparten la educación que promueve el gobierno federal se convierten en este nuevo centro de, de la vida ritual de la comunidad, ¿no? Y también de su vida política en buena medida, porque asistían niños a las escuelas, pero los padres también se reunían ahí y muchas veces, eh, por ejemplo, las fiestas del pueblo ocurrían al frente, ¿no? En un caso en Chihuahua, por ejemplo, encontramos una escuela de estas también ya abandonada y enfrente había una tumba frente a la escuela y pues nos contaron que era porque ahí había habido una fiesta en los años 40, habían asesinado a una persona y ahí mismo la habían enterrado, ¿no? Entonces, digamos, estamos hablando de la escuela que asume esta centralidad en la organización de las comunidades y del paisaje y que arquitectónicamente se empieza a distinguir con estos pretiles que marcan un uso público, ¿no? Este es un poco estos mismos diagramas que estuvimos trabajando, que la hacienda integraba pues, distintos aspectos de la vida política, social
económica del sitio, incluidas los centros de producción, las habitaciones de los trabajadores, también los panteones, ¿no? La casa la casa grande de los dueños. La reforma agraria lo que hace es fragmentar este territorio y generar otros patrones de organización espacial. Toda la arquitectura que hemos documentado surge de este parcelamiento de la Tierra, ¿no? Y de esta nueva organización espacial que surge en los años 30, se consolida en los años 40. Entonces se vuelve muy interesante porque es una arquitectura que en muchos contextos se imaginaría como ancestral, pero en realidad es una arquitectura que tiene menos de 100 años en esos sitios. Eh, Estas son, no voy a abundar en estas imágenes aéreas que hemos capturado de distintas comunidades, eh, porque a donde quiero llegar es más bien a este ejemplo que se vuelve muy importante para la investigación. Empezamos a documentar los panteones, ¿no? Y una de las cosas que descubrimos importante es que, eh, como sucede en los asentamientos coloniales, virreinales en México, eh, pues los panteones están en las iglesias o contiguos a las iglesias, y aquí descubrimos que muchas veces estaban a kilómetros de las comunidades, ¿no? Y aquí pueden ver este ejemplo en un ejido que se llama San Juan, en el estado de Durango, en México, que es un panteón bastante peculiar, circular, pero es muy notable como el panteón pues está aislado en el paisaje, ¿no? Y empezamos a ver que esto se repetía en muchos lugares. Los panteones estaban de pronto en medio del desierto, sin nada a su alrededor más que un camino que los comunicaba al poblado, ¿no? Aquí pueden ver este anterior es en el estado de Coahuila, este es en el estado de Chihuahua, y se ve el vastísimo territorio muy escasamente poblado, y eh, el panteón, el cementerio en medio de este paisaje, ¿no? Y entonces esto se convirtió en una evidencia importante para entender la época y la historia del paisaje en el que estábamos trabajando, porque pues en los años 30 ya había como mucho conocimiento sobre el riesgo sanitario que representan los cadáveres. Entonces, pues es cuando en toda América Latina los panteones se sacan de los centros de las ciudades y se llevan a las periferias. Esto es lo que está pasando aquí, nada más que las cabeceras, las cabeceras ejidales, los pueblos a los que están vinculados, pues no crecieron y no absorbieron a los panteones que estaban a sus afueras. Entonces tenemos pequeñas comunidades que tienen por otro lado la ciudad de los vivos, el pueblo de los vivos y el pueblo de los muertos en el paisaje. Eh, y bueno, estas ilustraciones las voy a pasar rápido también, que hablan de cómo documentamos que fue la historia de las tumbas y cómo han ido cambiando, porque el inicio de estas comunidades ejidales pues es muy precario, y a partir de las narrativas de los habitantes de estas comunidades, pues digamos, documentado esta transformación en las tumbas que van de un agujero en la tierra y la tierra sobre la caja a una plancha de cemento, a estos que empiezan a incorporar el mismo detalle que marca a la arquitectura pública o ritual en esta zona. La tumba se convierte en una pequeña arquitectura ritual y después acaban asumiendo formas muy elaboradas, ¿no? Como las que vemos aquí en el desierto del estado de Coahuila, o aquí una anterior de menor complejidad con esta remedo del pretil de los edificios en los que se centra la vida ritual. Le he presentado un poco el panorama general, ahora quiero acercarme específicamente a la vivienda
e insistir en que pues, la documentación que hemos hecho habla de la vivienda en el tiempo como algo cambiante y como algo que pues va adaptándose a nuevas tecnologías y a nuevas posibilidades, ¿no? Eh, digamos que, bueno, ahorita podemos también hablar de eso, está siempre la idealización de los investigadores que dicen, no, es que las casas de tierra son mejores, es que las casas construidas con estos materiales locales son el ideal, y un poco lo que yo sugiero antes de asumir cualquier postura de ese tipo es preguntarle a los habitantes por qué son sus casas así y cómo quieren ellos que sean, y a partir de eso entender, digamos, su historia, la historia de sus adaptaciones, de sus transformaciones, como parte de un proceso en el que los habitantes son agentes en la construcción de su propio espacio, ¿no? Y no simplemente, o sea, se asume siempre que buscan, en México es muy común hablar de la gente en comunidades rurales que están un poco mistificados y quieren construir en cemento porque así ven en las películas y así ven en las ciudades y porque hay un tema aspiracional y la realidad tiende a ser mucho más compleja. Pero bueno, más allá de abundar en esa discusión, les quiero presentar un caso muy particular de una comunidad que se llama El Gallito, en el sur de Nuevo León, en uno de estos estados del norte de México, en el que pudimos documentar las distintas etapas y transformaciones de una tipología de vivienda local, que encontramos este tipo de casas que nos habían sido descritas en muchos lugares, pero no habíamos visto un caso, ¿no? Entonces es una especie de pues, gran hallazgo que permite ahí, narrar esta historia, porque nos contaban en muchos lugares que cuando se fundó la comunidad, cuando se creó el ejido, las primeras casas eran de piedra apilada, ¿no? De piedra seca que le llaman, que es esta piedra que no tiene ningún tipo de aglutinante. Y aquí pueden ver además el techo que está hecho con una planta local que se llama sotol. Y bueno, el reto que siempre implica este tipo de construcción, que queda este agujero arriba, que le llaman la piña en esta región. Pero bueno, esta es una casa que muestra cómo se empezó a construir este ejido y muchos otros en la región. Aquí este es el sotol en el que se corta las ramas de abajo y con eso se hacen los techos. Y aquí ven que están cortadas recientemente, ¿no? Porque en esa región se sigue construyendo con este material. Después, esta es una casa en esta misma comunidad en la que ya la piedra tiene un corte mucho más preciso, está hecho con hacha y además ya está pegada con lodo, con tierra y sostenida con estas pequeñas piedras afiladas que le llaman rajuela. Entonces es soquete, que aquí le dicen a la tierra, al lodo, y rajuela para sostener unos muros de piedra cortada con hacha. Y aquí se ve un poco cómo se mezcla la piedra cortada con hacha en las esquinas y la otra piedra cortada con un pico, con un asadón en otros lugares para diferenciar los elementos estructurales y no estructurales. ¿No? En esta casa, cuando ya está pegado con tierra, la piña puede construir, ya se puede, cuando hay más posibilidad de cortar madera, tener madera, se puede poner un dintel arriba de la puerta para construir este tipo de estructuras. ¿No? Y luego lo que sucede es que empiezan a llegar madera, empiezan a llegar tablones, porque se establecen aserraderos en la zona y los techos empiezan a tener una sola agua en vez de dos aguas, ¿no? Aquí hay un caso clásico en el que la estructura más antigua tiene dos aguas y inicialmente era para todos los usos de la vivienda, digamos para dormir, para cocinar, para almacenar comida y a veces también para producción de distintos objetos. Y después se construye esta nueva sección de la vivienda que ya como hay madera disponible, tiene una sola agua y es más plano el techo. Y lo que sucede es que
la estructura antigua de Dos Aguas se tiende a convertir en cocina, ya de forma exclusiva, o en bodega, y las habitaciones se cambian a las nuevas estructuras, ¿no? Entonces, digamos que aquí tenemos dos etapas reflejadas en una misma vivienda. Y este caso, pues es interesante y notable porque el sotol está fresco, ¿no? Este tipo de techos se tienen que renovar de forma periódica y aquí, pues vemos cómo está recién renovado, ¿no? Entonces, digamos que es todavía una práctica viva en estas comunidades. Estas son páginas de un cómic que hicimos en un libro que narra parte de la investigación y lo que hacemos aquí en este es como poner fotos e ilustraciones con fragmentos de las conversaciones y entrevistas con las personas con las que trabajamos y un poco lo que se volvió podría ser muy evidente, pero no lo es para quienes trabajan en temas de arquitectura popular o vernácula, que la introducción de nuevas tecnologías va transformando los usos de los espacios, ¿no? Y que la gente pues realmente está muy agradecida de poder disponer de tiempo porque ahora pues no tienen que moler el maíz con una piedra en un metate, sino ahora hay un molinillo mecánico o algunos eléctricos que les permiten hacerlo de forma mucho más eficiente, o como, digamos, el tener una estufa de gas les permite pues no vivir en una casa llena de humo, ¿no? Entonces, todas estas transformaciones se narran como mejoras en la vida digamos, en las dinámicas de trabajo y en la salud de sus habitantes. Y bueno, sí llegan muchos materiales industriales, como lámina, como cemento. Estos llegan normalmente a través de programas de gobierno que pues, llevan como apoyos y son muy bienvenidos en muchos lugares porque facilitan enormemente los procesos de construcción, ¿no? Muchas veces quienes construyen, ya podemos hablar un poco más de eso, pero quienes construyen con tierra o con adobe es un trabajo físico pues desgarrador para el cuerpo y para quienes lo hacen, ¿no? Entonces, digamos que muchas veces estos materiales eh, pues, podemos acentuar todas sus características negativas, que creo que las conocemos todos, pero un poco en la visión de la gente eh, tienen estas características muy positivas. Y vemos cómo a veces se integran materiales industriales de forma pues más casual, como en este caso, que son unas bases de tarimas para transportar materiales industriales en una comunidad que se llama Rincón Colorado, Coahuila, que de pronto se convierten en la cerca que delimita el terreno o el solar, como se llama en esta región, delimita el solar en el que habita una familia, ¿no? O en este caso, se llama Ejido Cuautla, también en Coahuila, muy cerca, que no solo vemos ahí los tubos con los que está haciendo la irrigación para la agricultura, sino vemos una casa construida con bloques de cemento que, digamos, reproduce tipológicamente las características de la vivienda construida con adobe, ¿no? Pero ahora de pronto surge este pórtico que pues, evidentemente solo se puede hacer con cemento, pero digamos se recicla, se adoptan aspectos de las tipologías tradicionales con el uso de nuevos materiales. Y bueno, esta es una foto que ha sido muy importante en la investigación. Tomó el fotógrafo Marcel del Castillo, porque pues la gente cuando lo presentaba yo en México se sorprendían de la estufa, ¿no? De pronto querían imaginar que lo vernáculo, lo rural, era algo muy distante de ellos, y de pronto veían aquí una estufa que era como la de su casa o más nueva que la de su casa, ¿no? Y pues que nos ayuda, o sea, se convierte en un puente, digamos, etnográfico entre quien observa este material
y la vida cotidiana de un sitio así, ¿no? Que de pronto la imaginación de la diferencia es mayor que la realidad de la diferencia eh, cultural. Em, Voy a saltarme esta sección, o no, ¿qué será? No, bueno, les cuento nada más rápidamente que son eh, unas casas en una región que produce carbón en el estado de Coahuila, en el norte, cerca de la frontera con Estados Unidos, en la que la vivienda tradicional son estas pequeñas casas de madera, que no hay madera en la zona prácticamente, pero eran importadas de Estados Unidos o de, o de, o de Inglaterra, dependiendo cuál era el origen de la compañía minera. También las hemos documentado. Y lo que eh, digamos, fue muy revelador en este lugar fue que nos fueron a llevar una persona que nos estaban contando la historia del pueblo a ver esta que había sido la casa en la que había crecido, pero estaba muy lejos del pueblo en el que estábamos, ¿no? Y entonces lo que acabamos descubriendo es que era la única casa que permanecía en el mismo lugar, porque todas las casas de madera habían sido movidas con mulas de un lugar a otro y se iban moviendo conforme se movía, conforme se iban agotando las vetas de carbón y la mina cambiaba a otro sitio, ¿no? Pero bueno, ahora ya no se mueven las casas, eso es nada más su historia, pero aquí lo interesante para lo que estoy platicándoles es que se usan de nuevo las bases de las tarimas para mover cosas en trailers, eh, para reproducir un poco el sistema constructivo de estas casas, ¿no? Y ahora construyen así y después le ponen una malla metálica y después le ponen una pequeña capa de cemento, ¿no? Y lo acaban construyendo unas casas que son constructiva y tipológicamente muy similares a las que estuvieron construidas con madera importada en los años 30 y 40 del siglo XX. Entonces aquí hay, digamos, otra transformación en las técnicas constructivas que tiene la memoria de las casas más antiguas de la región. En esta misma región se hace una cosa que llaman calceniza, que es tal cual a lo que suena. Hacen el proceso de producción del carbón eh, al salir de las minas implica una primera quema que produce mucha ceniza para dejar nada más las partes más duras del carbón, las que tienen mejores propiedades caloríficas, pero esa ceniza pues, se convierte en un desperdicio en el paisaje, en un residuo. También hay muchas minas de cal y descubrieron que si mezclaban esto podrían hacer unos bloques para construcción de gran resistencia y de buenas propiedades térmicas. Entonces, digamos que hay muchas familias que hacen estos bloques de calceniza y con esos bloques construyen sus casas, ¿no? Este, Aquí hay algunos de estos bloques. Esta es una nueva tecnología, surgió en los años 50 o 60 quizás. Pero bueno, aquí sí me voy a saltar de las tecnologías de producción del adobe, que quiero platicarles un poco del color, que creo que es muy interesante en la arquitectura mexicana y con mucha claridad en la arquitectura del norte de México, porque descubrimos que a partir de la documentación, que en toda la región las casas tienen siempre dos colores, nunca tres, nunca uno, nunca cuatro, siempre son a partir de dos colores y que se manifiestan un poco de esta manera en las fachadas, ¿no? Eh, y pues empezamos a documentar, digamos, cuáles eran estos dos colores y después empezamos a hacer estas composiciones que eran como la huella cromática de distintas comunidades, ¿no? Que se iban reproduciendo o se iban generando patrones de colores que se usaban en una comunidad o en una región, ¿no? Y digamos que las autoridades en México dedicadas a la conservación patrimonial muchas veces hablan de los colores o buscan que los colores de la arquitectura sean como cuando van a hacer una restauración o una reconstrucción, que sean como café, gris, como colores muy pardos, porque pues está la suposición de que estos colores brillantes son recientes a partir
digamos, la, las posibilidades de la pintura comercial, ¿no? Y pues un poco a partir de lo que hemos platicado con la gente y la documentación que hemos encontrado, pues un poco la evidencia es que no es el caso, ¿no? Sino que más bien estos colores brillantes y esta combinación de dos colores ha estado ahí desde que existen estas comunidades. Y esta es una de las evidencias interesantes que encontramos, que son los cuadros de Joseph Albers, en los viajes que hacen Joseph y Annie Albers en México en los años 30, empiezan estas investigaciones de color de Joseph Albers, ¿no? Y una de las cosas que escriben es pues su shock, su emoción de encontrar esta gama cromática y estos colores tan intensos en las fachadas de las casas. Aquí pueden ver un poco se parece un poco a las fotos que hemos tomado, en la que la fachada son estos dos colores y luego están los colores del entorno, ¿no? Lo mismo sucede aquí y en muchas otras pinturas de Joseph Albers, que además pues son en buena medida la base para los cuadrados, que son los que son más famosos, ¿no? Los cuadrados uno dentro del otro. Y digamos que a la hora de empezar a pensar por qué siempre tenemos un color y, en los perímetros y uno en el fondo, y por qué son siempre estos dos colores, encontramos de pronto con estas evidencias interesantes que esto no es de los años 40, esta es una comunidad más antigua, de pronto sí hay comunidades, centros comerciales, políticos en la zona que datan desde el siglo XVI, está en particular del siglo XIX, la mayoría de las construcciones más antiguas de la región lo son, pero un poco lo que nos evidenció esta construcción es la intención clásica que hay detrás de estas combinaciones de colores, ¿no? Porque al colocar la columna en la esquina y en poner los órdenes clásicos en la columna y también en las pilastras en torno a las ventanas, pues evidencia que digamos, lo que indica o a lo que apuntan estos colores es a la estructura, si bien son estructuras murarias muy pesadas, eh, nos remiten en su intencionalidad a la arquitectura clásica, ¿no? Entonces, aquí sucede una cosa muy interesante y que bueno, a los antropólogos nos encanta cuando pasa algo así, que la arquitectura eh, popular construida por la gente en comunidades remotas en las que la mayoría de los habitantes no tienen quizás una educación superior, profesional, eh, pero de pronto esta arquitectura en sus formas está vinculada a la arquitectura clásica y es pues una arquitectura eh, más culta que muchas de las arquitecturas que construyen los más letrados en este momento, ¿no? Entonces, que tiene esta historia que la conecta con esta gran tradición de la arquitectura, ¿no? Y de nuevo, digamos, la arquitectura vernácula, la arquitectura popular, deja de ser esta arquitectura que exclusivamente local, exclusivamente de una comunidad, de un proceso de trabajo en sitio, y se convierte en una arquitectura ligada a tradiciones y procesos globales y procesos de intercambio y construcción de conocimiento intercontinentales y con siglos y siglos de historia. Voy a hablar nada más de una tipología en particular que creo que es importante, bueno, no es importante, es interesante acentuar porque ha sido muy reveladora también de cómo, de lo que hay en esta región que no se había estudiado y que pues ahora el trabajo que hemos hecho lo que busca es como plantear preguntas e invitar a otras personas a que lo estudien. Esto es en el municipio de Saltillo, en el desierto de Coahuila, y eso que ven es media casa. Esta es una casa, son casas muy largas de una sola crujía, que están de pronto al llegar a esta comunidad
se llama Presa de los Muchachos. Eh, eh, Empezamos a encontrar que todas las casas eran así. Algunas medían más de 50 metros de largo y todas tenían, digamos, esta misma orientación. Aquí está la del principio, pero ya completa. Empezamos a visitarlas, a entender, le preguntamos a la gente que por qué eran así, pues nos dijeron que porque así eran, ¿no? Que es un poco, desde la antropología sabemos que esa es una mala pregunta, porque las cosas son así porque así son, ¿no? Porque hay una práctica cultural que reproduce una forma y que hace suponer que esa es la forma en la que hay que hacer las cosas, ¿no? Eh, entonces, documentamos como todos los usos sociales, digamos, están al frente, ahí es donde se ponen estos techos, donde se reúnen las familias, también ahí es donde se pone el agua, donde se estacionan los coches, las camionetas, y la parte de atrás es donde está los baños, que estas pequeñas extensiones aquí son baños que ya están anexos a la estructura original, y muchas veces están los animales y las bodegas. Y el proceso de construcción siempre es así, es una primera estructura y luego hacia cualquier lado se van extendiendo. Y en estos casos que ya tienen dos colores es porque era de una familia y después la heredaron dos hermanos y se las pintaron de distintos colores, pero siguen, digamos, vinculadas a una misma estructura. Entonces, bueno, tratando de hacer ahí una explicación bioclimática, descubrimos que en esta zona todas las fachadas tenían la misma orientación, con la fachada abierta hacia el sur y la fachada cerrada hacia el norte. Es una zona muy fría, con vientos muy fuertes, con mucho polvo. Entonces, era, pues pensamos, una manera de atajar estos vientos y construir un espacio, digamos, más agradable para vivir y para estar del otro lado, ¿no? Entonces, de pronto pareció una explicación muy razonable eh, y después descubrimos esto. En unas cuantas comunidades se llama Tinajuela, está a 5 o 6 kilómetros de la otra y de pronto la organización de estas grandes crujías no tiene la misma orientación, sino están hechas para reproducir la idea de una plaza central en un asentamiento histórico, ¿no? Entonces, y además las fachadas, de pronto se acaba el espacio y empiezan a crecer hacia atrás, ¿no? Entonces empiezan a sacar estas crujías perpendiculares a la original. Esto lo empezamos a documentar en varias comunidades que, digamos, estaba esta idea de la plaza central como espacio que congregaba a estas comunidades construidas en los años 30, 40, muchas veces por gente quizás que venía de estos pueblos que tenían estas plazas centrales, ¿no? Y después descubrimos, que aquí no tengo una ilustración de eso, una fotografía de eso, que son regiones muy planas, subiendo a las montañas, el mismo tipo de construcción con estas crujías muy largas, estaban todas orientadas hacia la parte baja de la montaña, digamos hacia la parte baja de la pendiente, sin importar la orientación y sin importar los vientos. Entonces, es una región muy vasta en la que están este tipo de casas que llamamos casas tren, con unos ecosistemas muy distintos, desde la alta montaña con bosques hasta los desiertos muy inhóspitos de esta zona de Coahuila. Bueno, entonces, más bien nuestra propuesta, nuestra teoría es que se trata de una región cultural que se formó a partir de, digamos, la migración de personas del desierto hacia la montaña y que reprodujeron este tipo de casas, ¿no? Y una posibilidad que estamos investigando es que están quizás vinculadas a la vivienda de los trabajadores en las haciendas del periodo virreinal, porque hemos descubierto algunos casos en los que existen estas grandes crujías, ¿no? Pero aquí un poco la lección es que pues, podremos hacer estas reconstrucciones y estas suposiciones, pero pues probablemente
es imposible determinar cuál es el origen real. Lo interesante es pensar en las variaciones y los usos de este tipo de arquitectura. No voy a saltar eso anterior que tenía que ver con cómo, o sea, digamos, este mapa de lo que habla es de cómo hemos regionalizado nuestro trabajo, cómo hemos empezado a delimitar qué es y cómo es una región. Y en este caso es a partir de una tipología arquitectónica que se reproduce, no necesariamente a partir de los climas o las fronteras políticas o a partir del trabajo, sino de pronto la arquitectura nos permite construir ciertas regiones y conjeturar que hay aspectos culturales comunes. ¿No? En este caso hicimos lo mismo, pero a partir de ciertos usos del material, ¿no? De los materiales constructivos. Pero no voy a abundar en eso para poder cerrar con una reflexión de cómo hemos pensado la representación de la arquitectura que hemos conocido. Ya vieron ahí varias fotografías, vieron también algunos diagramas, hemos hecho levantamientos arquitectónicos muy precisos. Este es una foto de una fotógrafa que trabajó en México, que hizo un gran trabajo de documentación de arquitectura vernácula, que se llama Mariana Jampolsky, pero pues es un poco nuestro némesis, ¿no? Porque no queremos hablar de una arquitectura, eh, eh, digamos, ancestral, inamovible, ¿no? En la que no hay gente, en la que no hay objetos, eh, en la que hay esta distancia, ¿no? De ver a una mujer con su traje indígena en una fotografía blanco y negro. Nosotros insistimos siempre en el uso del color y en retratar los espacios cotidianos en uso y en transformación, ¿no? Digamos así, eh, hablaba de la estufa que se convierte en un puente entre quien la ve y el sitio. Eh, estas imágenes lo que hacen es construir una distancia y facilitar una exotización de lo que se está presentando, ¿no? O sea, yo me imagino a Mariana Jampolsky llevando estas fotografías a sus amigos en Nueva York, sus amigos en Nueva York muy impresionados porque en México seguía existiendo esta cultura ancestral, ¿no? Que entonces lo que hacen es exotizarla y separarse de ella y fetichizarla en buena medida, ¿no? Nosotros lo que queremos es entender cómo la arquitectura popular está ligada a procesos sociales, culturales, políticos en el presente y cómo, digamos, es evidencia de historias y culturas locales, eh, en las que de pronto vemos construcciones como esta intervenida con los anuncios para venta de los productos que llegan ahí, porque pues llegan igual que llegan a cualquier otro lado, o estas con sus habitantes que hablan de los sistemas de manejo del agua en los desiertos, estas son de Josué Olivo, uno de los fotógrafos más cercanos al proyecto, que digamos tiene esta gran sensibilidad para retratar a los habitantes y a las circunstancias que los envuelven para evocar un sentido del lugar. O estas de nuevo de Marcel del Castillo, de estos interiores, que aquí Marcel trabajó una serie en el marco del proyecto, en la cual era una fotografías de las fotografías al interior de estos espacios. Y son increíbles porque lo que hacen es narrar la historia de los habitantes según ellos mismos la narran a partir de los hitos en su vida, ¿no? Entonces muchas veces estas fotografías están vinculadas a nacimientos, bodas, a graduaciones, a viajes, ¿no? Muchas veces conectan distintas generaciones, como esta de acá, los vinculan a una religiosidad. Estas hablan de un personaje, la señora que habitaba este sitio, como ella misma había construido esta pequeña exposición de imágenes religiosas, o estas en este caso, dos jóvenes mujeres
que pues también, digamos que de la misma manera que esto retrata a un personaje, esto también, ¿no? A una chica que está haciendo recortes de las revistas para poner en su habitación. Entonces, digamos que estas imágenes son representativas de cómo queremos que las imágenes hablen no solo de lo estructural, de lo arquitectónico, sino también de las circunstancias, las perspectivas, las formas de entenderse a sí mismos de quienes las habitan. Y bueno, podría mostrarles muchas más. Creo que me voy a detener nada más diciéndoles que pues de pronto he tocado muchos temas, he hablado de muchas cosas, porque esa ha sido la intención del proyecto, ¿no? Al inicio pensábamos, Camilo Contreras, que es el geógrafo con el que colaboré al inicio del proyecto, y yo, que haríamos una investigación más enfocada en algunas regiones y que escribiríamos unos 2 artículos académicos. Y después al descubrir la cantidad de material que había, la cantidad de tipologías, su diversidad, lo poco que se había hablado de ellas, pues decidimos más bien hacer una investigación amplia que fuera una especie de mapeo. Y su principal producto es un archivo, un fondo documental que está en la Fototeca Nuevo León, que incluye cerca de 7,000 imágenes, videos y dibujos de levantamientos arquitectónicos del proceso de trabajo a lo largo de 3 años. Y mis notas de campo se convirtieron en la guía para la catalogación de ese fondo. ¿No? Se hizo una descripción de cada fotografía, su ubicación, quién la había tomado, en qué fecha, digamos que los datos este, eh, básicos de un proceso de catalogación en un archivo, y además, digamos, la construcción de los títulos de las imágenes, sus descripciones, las notas adicionales, surgieron de mis notas de campo, que quienes estuvieron catalogando tenían ahí a la mano y iban trayendo palabras y conceptos. A partir de ese proceso de catalogación, es interesante porque es el primer fondo digital, o sea, de origen digital y que no tiene un sustento material y que además fue realizado no como una adquisición, sino como un proceso de investigación. Es el primer fondo de este tipo en el Sistema Nacional de Fototecas de México, lo cual ha sido interesante y complejo de trabajar con los archivistas, que lo que quieren es preservar el pasado de forma muy rigurosa a partir de la materia. Este, aquí la idea pues rompía muchos de esos esquemas. Pero bueno, una de las categorías en estas catalogaciones son una cosa que se llaman los descriptores, que son las palabras clave vinculadas a las imágenes. Y a la hora de revisar los descriptores que ya existían en los catálogos del Sistema Nacional de Fototecas, pues decidimos agregar, hacer una lista de los términos vernáculos locales a partir de los cuales la gente se refería a sus casas, a los objetos que contienen, a sus materiales, a las técnicas constructivas. Entonces se agregaron más de 100 descriptores y teniendo esos descriptores decidimos desarrollar, pues seguir trabajando en los descriptores y hacer un diccionario. Hoy ese diccionario lo seguimos desarrollando. Eh, es un proyecto eh, colaborativo y permanente en el cual trabajamos con las visitas de campo, con las notas de campo, pero también mucho con las redes sociales. En nuestras redes sociales de Arquitectura Popular del Noreste pues tenemos a muchos seguidores y a muchos interlocutores de las comunidades que hemos visitado, ¿no? Porque al estar ahí nos dicen, ¿y ustedes quiénes son? ¿Dónde los podemos encontrar? Les compartimos nuestras redes sociales y nos empiezan a seguir. Y después eso nos permite, a partir de las propias redes sociales, empezar a hacer consultas y ampliar nuestra investigación, ¿no? Entonces, estas son las palabras que hemos documentado en este diccionario. Les digo que sigue en construcción. Este,
y procuramos acompañar las definiciones con fotografías. Por ejemplo, aquí está, están categorizados por tipologías. Aquí está, digamos, la definición, y luego está esta en particular la escribí yo, pero hay muchas otras personas que son nuestros corresponsales, y luego nuestra documentación de lo que está descrito ahí, ¿no? Entonces aquí, de esta tipología en particular, subimos varias fotografías para que vaya acompañado de ese tipo de documentación, y luego aquí tenemos otras cosas que están en la misma categoría de tipologías arquitectónicas. Entonces este es otro producto importante. Nuestras redes sociales también las consideramos un producto y una herramienta de investigación. También hicimos un libro, que es esta cómic, novela gráfica que les mostraba. Y pues nada, hemos seguido, digamos, pensando en otros productos que sean a la vez una estrategia de difusión de lo que hemos descubierto y herramientas de investigación y de construcción de una comunidad que está pensando en estos temas junta. Entonces creo que me puedo detener ahí si les parece. Eh, y Juan, ¿qué nos dirás? ¿Qué procede? Sí, nada, primero que nada agradecerte, Pablo. La verdad que escuchar tu presentación creo que hace mucho sentido en torno a los temas que manejamos acá en el seminario. Yo creo que es como que calza mucho de tu trabajo, de esta investigación que es colectiva. Yo creo que es uno de las claves que podemos reconocer en tu proyecto es que no es tuyo, sino que hay un conglomerado de gente y también de varias disciplinas que convergen en la investigación. Y a propósito de eso, me gustaría como entrar, tengo algunas preguntas que hacerte, me gustaría como ahondar sobre aspectos como metodológicos. Hay algunos datos de la investigación, esta investigación se hace entre el 2018 y 2019 y por ahí escuchaba o leía que en total habían sido 20 expediciones a este territorio, las cuales habían durado entre 1 y 8 días aproximadamente. Claro, entonces abarcaron 50 municipios de zonas rurales, 4 subregiones, 7 estados, o sea, es un territorio no menor. Ahora, a propósito de este trabajo que es transdisciplinar, donde hay fotógrafos, arquitectos, bueno, en el caso tuyo, antropólogos, ¿cómo se va logrando un tema que no es menor? Porque veo la calidad de las fotografías, hasta dónde logran entrar con la representación y el registro, cómo lo hicieron en términos como de la confianza, cómo entras dentro de una comunidad. O sea, yo creo que hay un tema de seguridad y no es fácil llegar y registrar, entrar a las viviendas. ¿Cómo se logra eso? Es como clave para también entender la investigación. Sí, pues es digamos que yo, mi formación como antropólogo es muy clásica, en el sentido que yo le decía, le platicaba de este proyecto a mi asesor de tesis doctoral, y la primera vez me dijo, esto es varios años después de mi tesis doctoral, y me decía, bueno, si esto se convierte en un proyecto real, entonces tal vez, porque le parecía que como estábamos un día, 2 días en una comunidad, no era un proyecto real, ¿no? Porque no era una etnografía en el sentido clásico de vas un año a un sitio, ¿no? Pero digamos que las metodologías de trabajo de campo etnográfico fueron fundamentales y siguen siendo fundamentales. Porque si bien dices que el proyecto fue 2018, 2019, eso fue cuando hubo fondos, ¿no? Estás viendo ahí de alguno de los reportes que hicimos. En realidad sigue y ha seguido en distintos momentos siempre que puedo salgo, y algunos de los fotógrafos y arquitectos están muy dispuestos a seguirlo haciendo. Y sí llegamos a sistematizar, digamos, un poco la metodología, que por ahí hice un manual que no he publicado, que se llama
cómo documentar arquitectura popular en zonas rurales. Este, y digamos que, o sea, ese manual lo que cubre es cómo llegar y cómo acercarse a la gente, que esa nuestra estrategia siempre fue buscar a las autoridades del ejido o de la comunidad, identificar bien quiénes eran, avisar qué estábamos haciendo, pedir permiso, pedir ciertos perfiles de personas con las que nos recomendaran hablar, acercarnos a esas personas, eh, y pues a partir de eso empezar a documentar sus entornos. Una cosa clave que a los no antropólogos en la investigación a veces les costaba más trabajo era, si no encontraste lo que buscaste, lo que buscabas, pues pregúntate qué es lo que sí hay, ¿no? Y a partir de eso que sí hay, qué narrativa o qué vale la pena documentar de eso. Este, y de pronto digamos, el valor etnográfico de este proyecto no surge de un personaje, un sitio, sino de la suma de muchos sitios y empezar a ver estos patrones y estas relaciones de las que les platicaba. ¿No? Es todo a través de la antropología y la etnografía que pues llegamos a estas, digamos, conclusiones o como les quieran llamar, que les he presentado. Tiene que ver también mucho con saber cómo manejar la fotografía, porque creo que hay una tentación tremenda de tomar la cámara, no solo la fotografía, sino las grabaciones de audio y video, que hay una tentación tremenda de anteponer eso en la investigación. Y en realidad eso es un resultado de un proceso de observación y un resultado mediado por una relación con personas, ¿no? Si empiezas a documentar las casas, las viviendas sin, sin haber hablado con nadie, no vas a documentar nada, ¿no? Lo que acaba sucediendo es que la gente toma fotografías de fachadas y de ruinas y no sabemos realmente para qué sirven, quién las construyó, por qué son así, ¿no? Entonces, digamos que hay este manual que a quien le interese lo puedo compartir, habla de qué fotos tomar y para qué fotos no tomar, en qué momento grabar, cómo hacer una entrevista, cómo pensar que una entrevista difícilmente es una experiencia aislada en la que hay una persona que habla y una escucha, sino más bien ocurren en un contexto físico, material y cultural específico y hay que poner atención a todas esas cosas a la hora de interpretar las respuestas, cómo tomar notas de campo en este contexto. Entonces, digamos que sí he tratado de sistematizar la investigación porque mucha gente, cuando hablo de esto, mucha gente quiere hacer esta investigación, ¿no? Y me dicen, es que fui a la comunidad y me sacaron a patadas porque pues llegué y tomé una foto y no pedí permiso. O toda la gente que me acerqué con ellos para decirles que me interesaba su casa, me cerraron las puertas, ¿no? Entonces sí hay ahí como, digamos, una, un tema que la antropología, el trabajo de campo etnográfico marca la pauta para poder hacer esto. Fíjate, Pablo, que acá en la Escuela de Arquitectura de la UTLA tenemos a final del proceso del estudiante, él se titula con un proyecto construido en la comunidad y tiene un trabajo de medio semestre justamente en este proceso inmersivo en comunidad. Entonces, claramente ese documento nos va a interesar, quizás a futuro podríamos ver una posibilidad de reeditarlo. Oye, Wow. continuando con las preguntas, hay algo que me gustaría también como dialogar, que hay una delgada línea entre una serie de aproximaciones o enfoques a propósito justamente de este seminario, pero tú desde la antropología trabajas en la antropología cultural, ¿cierto? Yo he indagado también un poco esos límites entre la antropología arquitectónica, bueno, ahí está Marie-José Amerling, está el suizo Nordlander, y también está la etnografía arquitectónica. Entonces uno da para preguntarse en un espacio como este, bueno, ¿dónde están como esas diferencias? Que a ratos uno trata de encontrarlas, pero pareciera ser que hay una dimensión espacial
y a ratos constructiva, tipológica, asociado al comportamiento de las personas. Y eso es una constante, parece ser, en todos esos enfoques. ¿Qué opinas tú de esas como diferencias? Y lo que, o sea, creo que desde mi, digamos, mi aproximación antropológica siempre es desde la antropología simbólica o interpretativa. Eh, y cualquier cosa que implique un determinismo material, me parece que se pierde un poco a la hora de que estás en campo, ¿no? Porque descubres, eh, siempre pienso en, o sea, digamos, un texto muy clave para mí es eh, The Wet and the Dry de Clifford Geertz, que es un pequeño artículo en el que compara los sistemas de irrigación en Bali y en Marruecos, ¿no? Y entonces dice, está un poco respondiendo a los que hablaban de cómo el ambiente, de cómo el entorno determina la cultura, y lo que acaba haciendo es mostrar cómo el medio ambiente, el entorno físico y la cultura se desarrollan de la mano, ¿no? Y ninguno puede ser anterior al otro, sino más bien incluso el propio paisaje se convierte en una expresión o en una manifestación de un sistema cultural, ¿no? Entonces ahí es donde yo me sitúo en estas conversaciones, y eso es en este proyecto y en todos los proyectos que hago, porque mi proyecto, digamos, doctoral fue hablar de vivienda moderna en México, ¿no? De estos grandes conjuntos habitacionales que han sido, pues, muy criticados o muy discutidos, y es muy fácil desde la política pública e incluso desde otras disciplinas, verlos como un determinante de ciertos problemas sociales, ¿no? Y en realidad la vida de quienes están ahí es mucho más compleja que ser un mero resultado de un contenedor. Súper claro. Oye, vamos a ir, yo creo que ya estamos pasados la hora, vamos a ir cerrando. Me gustaría de repente descubrir aquí la forma de que alguien, si quiere pedir la palabra, le podemos abrir el micrófono. Por lo que veo, no hay preguntas por aquí. No sé si a alguien le gustaría hacer alguna pregunta. Eh, si no, bueno, a mí me gustaría cerrar con dos temas, porque tú mismo planteas la investigación como arquitectura popular, pero el término arquitectura vernácula parece que emerge constantemente dentro del trabajo. Y yo tengo, también me acuerdo, hace un año atrás estaba leyendo mi tesis doctoral y justamente el tribunal me hacía comentarios sobre el uso del término vernacular, y que claro, tenía esta connotación occidental hacia lo otro, y era un término instalado desde teorías y revisiones desde Europa a lo exótico. Entonces me parece que es interesante definir arquitectura popular. No sé, cuando tú hablas de lo vernáculo, si lo separas justamente de lo popular. ¿Cuál es ahí la gran diferencia que haces tú? O sea, ahora en esta conversación los he usado como sinónimos, ¿no? Vale, Y de hecho me encanta la palabra vernáculo. Creo que es sí. una gran palabra, este, pensando en, o sea, en sus orígenes medievales de la lengua local, digamos, en contraposición a la lengua culta o la lengua oficial, ¿no? Esa visión de que el habla de un sitio puede describirse en sus propios términos. Entonces, me encanta el término en su historia y en sus implicaciones como término. Eh, por eso no me desprendo del todo del término. En España se le conoce a lo que en México se le conoce como arquitectura vernácula, como arquitectura popular, pero no llegué ahí, o sea, eso fue una coincidencia. Llegué ahí por pensar en una arquitectura entendida en los
términos de sus usuarios, de sus constructores, de sus habitantes, y no de un profesional ajeno a ellos, ¿no? Entonces, digamos que puede abarcar una arquitectura autoconstruida en las periferias de una ciudad o esta arquitectura rural, en algunos casos ligada a culturas indígenas, o esta arquitectura de la que he hablado hoy, que es una arquitectura de asentamientos surgidos de la reforma agraria, ¿no? Creo que más que un objeto arquitectónico es una forma de ver a la arquitectura desde sus procesos de producción y habitación, y no desde su ideación por un profesional. Súper claro. Oye, bueno, tengo algunas otras preguntas, pero no quiero abusar de tu tiempo ni del público. Quiero agradecer a todos los presentes quienes han asistido, agradecerte a ti, Pablo, una tremenda sesión. Espero que sigamos en contacto. Si no es con este seminario, lo será con la Escuela de Arquitectura, con el Magíster en Prácticas Socioespaciales. Esperamos pronto con el equipo estar en México. Así que nada, agradecerte y nada, que todo ande bien. Mil gracias, José, y ahí estoy a la orden en Arquitectura Popular del Noreste, en Instagram sobre todo, por si Eso, quieren ahí hacer alguna otra pregunta o comentario. Mil eso gracias, es. José, y a todos los que han estado aquí. Vale, Pablo, muchas gracias y saludo a todos. Buenas Gracias. tardes.